en atención a la cantidad de mensajes que hemos recibido en la guillotina de militantes, dirigentes también en nuestro partido, que hablemos del tema de Venezuela. Hoy he preparado esta valoración y esta reflexión. Primero, desde la política internacional, lo que hubo fue un zarpazo certero, brutal, del imperialismo con armas, con helicópteros artillados. Fíjate que tuve una oportunidad de platicar con un capitán de aviación y le digo, bueno, ¿y qué pasó que el ejército de Venezuela no defendió? No, me dice, la capacidad que tiene la potencia militar de Estados Unidos con los transportadores y todos los equipos bélicos que están alrededor, dispararon y neutralizaron los radar, dispararon y neutralizaron con misiles todo el aparato militar. Y eso les permitió que llegaran helicópteros artillados a bajo nivel. Me dice, me enseñó un video y me dice, esto indica que fue una operación de guerra, una operación militar. Por supuesto, eso violenta el Pacto de las Naciones Unidas, eso violenta la Convención de la OEA, eso violenta el derecho internacional, porque independientemente si a alguien le cae bien o no le cae bien Nicolás Maduro Moros, su condición era de presidente, es de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y los presidentes tienen, por su posición y su cargo, un estatus, una investidura. Y si quiere otra nación, porque le tiene un juicio, someterlo a un proceso, tiene que seguir los procedimientos internacionales. Y aquí no hubo un debido proceso. Pero también me decían, bueno, me dice, pero ¿usted no le parece que esa fue una acción una acción limpia en muy corto tiempo? Porque hablan de que fue a las 3 de la mañana y duró como unos 25 o 30 minutos. Bueno, nadie puede desconocer qué representa la potencia militar, nadie puede desconocer todo el aparato que tiene Estados Unidos, pero eso no lo hace que se considere el policía del mundo, el gendarme del mundo, el que tiene que ir por sus pistolas a poner, según él, su visión. El presidente Trump ha cometido delitos graves, delitos de guerra, tienen prisioneros de guerra, muertes. Oye lo que voy a decirle. A los que van en las lanchas y les disparan misiles y que les han quitado la vida, son homicidios, delitos de muerte. Y hay un acto ahí que llenó de indignación allá porque quedaron 2 heridos y aún así ordenaron un segundo misil para liquidarlos, para matarlos. Y en este acto del 3 de enero hubo sangre, muertos, hablan de 80 personas, oficiales que estaban custodiando en este caso a Maduro y a su esposa, presidente de Venezuela. Y aquí entra una cosa que quería también transmitirles, porque esto tiene que saberlo nuestra militancia para interpretar. Esto permite que la gente entienda claramente qué es el imperialismo. Son aquellas políticas que toman las potencias olvidándose del debido proceso y únicamente interesadas en acumular riqueza para ellos. Y aquí detrás del presidente Trump lo que está es el grupo de los petroleros, los grupos fuertes de Estados Unidos del petróleo. Porque ahí, como lo decía Chávez, en una de sus comparecencias, decía el presidente Chávez, Venezuela, para bien, o puede ser que para mal, tiene la reserva más grande de petróleo del mundo. Tiene 100 años petróleo ahí. Y eso, el gobernante Trump ha dicho que les pertenece a ellos. Es un recurso natural del pueblo venezolano y debe ser gestionado, administrado y disfrutado por el pueblo venezolano. Entonces aquí miramos una serie de violaciones al debido proceso, violaciones al derecho internacional, violaciones a lo que debería ser la forma de actuar de gobiernos democráticos, y aquí queda desdibujado claramente que estamos ante la cara visible del fascismo, de una ultraderecha que representa a Trump, junto a sus
intereses de los petroleros que quieren poner sus manos, sus garras en el petróleo venezolano. ¿Por qué con otros países no se ven estas prácticas? Dirán algunos. Bueno, porque el que tiene ese petróleo es Venezuela. El que tiene lo que el afán de ellos es la riqueza que genera el petróleo. Y ha dejado una transición y ha nombrado. Pero ¿a quién se le ocurre que puede ser esto parte de estados democráticos republicanos, que dice que nombró 4 funcionarios norteamericanos, son funcionarios del gabinete de él, y dice que esos 4 son los que se van a encargar de Venezuela? Que ellos son los que van, como que Venezuela regresa en la visión de él a ser una colonia como cuando la conquista española, que el imperio español mandaba para los países de América comendaderos y decía, aquí va don Felipe de las Casas a México, o Hernán Cortés para México, por ejemplo, Pedro de Alvarado para Honduras, y así los que iban designando en cada uno de los países. Ahora él ha designado 4 para que administren, según él, Venezuela, y que le rindan cuentas a él, porque ya él, en su visión fascista, se ha autoproclamado un emperador. En aquella visión de una política que por mucho tiempo ha sido, y aquí quiero decirles que lo pueden consultar y pueden mirarlo bien en internet, porque esto es importante, la doctrina Monroe. Esta es una doctrina que afirmaba un norteamericano que la postura de Estados Unidos es que ellos eran los únicos que tenían la capacidad de intervenir en el hemisferio occidental, en América, y que no dejaban entrar a ninguna de otras potencias extranjeras. En aquel caso eran Europa. Esta doctrina fue clave, impulsada por este 5º presidente de los Estados Unidos, James Monroe, y es conocida como la doctrina Monroe. Dice que para él todas las colonias españolas de América eran en este nuevo mundo las que iban a permitir que Estados Unidos acumulara riqueza. Eso ha sido fuertemente repudiado. Nosotros los que entendemos que los pueblos tienen soberanía, que Honduras tiene su soberanía, tiene el derecho de la autodeterminación, que se ha venido construyendo acuerdos. En 1600, allá en Europa, después de guerras muy fuertes, hicieron un tratado, Westfalia, donde decían que los conflictos tenían que resolverse con la diplomacia. Este conflicto tenía que resolverse con la diplomacia, no con la guerra. Yo quiero decirles que estamos, desde mi interpretación, y muy lamentablemente, porque eso me duele al pueblo hondureño, a los hijos que estamos formando para seguir adelante, estamos en el inicio de lo que yo considero que viene la Tercera Guerra Mundial, porque esto ya es un acto de guerra, que en este momento, por supuesto, al no tener la capacidad de contestar, Venezuela ha quedado en esa situación únicamente con una gran agresión y con una violación, esperando que la comunidad internacional se pronunciara. Y viene entonces ya declaraciones muy fuertes que ponen en peligro a todo el globo, como la que dijo el presidente de Corea del Norte, que dijo, bueno, es que para que lo respeten hay que tener armas nucleares. Y cuando hablamos de armas nucleares estamos hablando de la destrucción de la humanidad, porque si ya se lanzan misiles nucleares, lo que hace es destruir el globo, destruir el planeta Tierra y por supuesto el debacle de la humanidad. Entonces, en este momento puedo reflexionar que hacen falta más etapas. De aquí va a surgir lo que va a venir en el caso, en el área de Europa, donde también y en la zona asiática, donde Rusia, y en este caso Putin, el presidente Putin, ha manifestado y lo ha establecido en sus redes, que si Estados Unidos tiene esa autorización de ir a sacar un presidente, entonces él podría ir a sacar al de Ucrania, a Zelensky, y poner un gobierno de transición mientras se arreglan las cosas en Ucrania. O sea, ahí hay otro escenario que puede llevar al avance hacia una tercera guerra mundial. Y en el caso de China, que es el otro estado muy grandote, muy potente, con mucha capacidad,
sus posiciones han sido más pausadas, más prudentes. China ha tenido una visión, es propio de su ideología, de su doctrina, su filosofía, que son a muy largo plazo. Su sabiduría es que los procesos se llevan a largo plazo y no hay tanta espontaneidad. Sus políticas, pero ha definido con claridad el tema de esa alianza que tiene con Rusia y alianza que tiene en otros lados. También se pronunció condenando la agresión de Venezuela. Así que no hay duda que estaríamos en la antesala de que esto puede desbordarse y entrar a la Tercera Guerra Mundial. Eso es el debacle de la humanidad. Al final decía Einstein que cuando se deja Tercera Guerra Mundial lo que van a quedar es personas con piedras y palos porque todo se va a destruir. Todo el avance, la innovación, la tecnología, todos los avances que ha tenido la humanidad porque son armas de destrucción masiva. Esperamos que la comunidad internacional tuviera la fuerza, no tuvo fuerza. Adentro de Estados Unidos hemos visto posiciones que llenan de esperanza porque miramos senadores confrontando directamente al presidente Trump, alcaldes, eso le da esperanza a los pueblos, porque no hay duda que nosotros los políticos tenemos una enorme responsabilidad. La política es una herramienta para hacer el bien y la política se desarrolla con comunicación, con información. Y nosotros desde aquí, desde Honduras, desde nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como políticos, queremos que nuestro amado pueblo esté informado, que la gente que se está preguntando, que entiendan y que miren que esto más bien eleve el nivel de conciencia de los pueblos, que miren cómo ha sido rechazado en Venezuela esta agresión y que el pueblo venezolano está en las calles. Por supuesto, no pudieron sacar del poder al equipo y al gobierno del presidente Maduro, porque tiene respaldo popular, respaldo también de las Fuerzas Armadas. Entonces esto va a continuar. Ahora no puede desconocerse que el trasladar 15.000 militares y ponerlos frente a un país es una medida de presión muy dura la que ha pasado Venezuela. Creo que los países en el mundo, tenía un dato ahí, con mayor embargo, el más grande que ha tenido embargo es Rusia, parece que dicen que 19.000. Después sigue Venezuela y Cuba. Los embargos son medidas de extorsión que afectan a los pueblos, que afectan las condiciones de vida. Bueno, imagínate que una cosa natural como te comento esta anécdota, pues nosotros como familia siempre nos vamos al cierre del año, el 31, y esperar el 1 de enero al mar, a la playa. Pues este 1 de enero estamos allá en la playa, estamos con Fanny, y se vino una tormenta fuerte, no había nadie en la playa. Y le digo, bueno, nosotros venimos desde Tegucigalpa, le digo, nos toca meternos. De todas maneras, le digo, acordate que salió la noticia de que el tiburón que andaba aquí se lo comieron allá en Corozal, en la Ceiba. Así que puede ser que no haya ahorita ningún tiburón. Nos metimos a bañar ahí a Tela. Estaba lloviendo fuertemente, recuerdo eso. Por supuesto, me trajo consecuencias, estoy medio agripado, por eso ando abrigado. Pero, ¿a dónde te llevo? Que aquí tenemos la posibilidad, como nos estamos sometidos a un embargo, de ir a buscar medicina. Bueno, tú me acabas de decir, búsquese tal inyección, búsquese tal medicamento, es accesible. Los países que están sometidos a los embargos les restringen. Entonces el pueblo está enfermo, no tiene capacidad de adquirir medicina, no tiene capacidad de adquirir otras cosas. No porque el pueblo no pudiera obtenerla, es porque el embargo limita. Entonces estas situaciones son las que afectan a los pueblos. Yo hoy quería transmitirles que es doloroso lo que le pasa a América Latina. No sé, en la historia no había una situación tan brutal, armada así, porque la invasión a Panamá, cuando secuestraron al presidente Noriega, yo he platicado con legisladores en Panamá y que me hablan allá, creo que el dato que me han dado es entre 900 a 1.000 personas que murieron. Pero obviamente en Panamá, Estados Unidos había tenido más tiempo de estar ahí en Panamá, habían administrado el canal y tenían la capacidad con militares para moverse. En este caso, desplegaron todo este tipo de armamento y estaban en horas de la noche
en horas de la noche, bueno, cuando uno lee el manual de la guerra del Sun Tzu, hasta esos ejércitos se respetaban en algunos temas, racionalidad, pues. Y en este caso un ataque feroz, brutal, a las 3 de la mañana, con equipos de alta tecnología, con estos helicópteros artillados. Cuando me mostraron ese video y me lo explicaba un capitán de aviación, y me dice, mire, abogado, me dice, estábamos justo en estas salidas que estamos allá por la costa, estábamos en San Pedro Sula, que veníamos siempre paso visitando a mi hija que vive en San Pedro con su esposo. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a este capitán de aviación y me dije, mire este video, mire a la altura que van. Estos son helicópteros artillados con una capacidad que el que se mueva lo destruyen, porque tiene una capacidad. Entonces me explicaba este capitán de aviación que los helicópteros artillados con una capacidad muy fuerte de destruir cualquier amenaza volaban a una baja altura. Y ya le habían neutralizado a Venezuela los equipos de radar y los equipos de respuesta. No hay duda que fue una agresión brutal, una agresión es un acto de guerra. No hay ningún procedimiento que diga que un presidente puede mandar un ejército armado a disparar, a ir a secuestrar a un presidente en una casa de gobierno. Ahí se termina todo lo que es el debido proceso, pero en mi función de abogado me ha llamado mucho la atención porque este rol que la vida me ha permitido, ser abogado y estar en la política, me permite recordar cuando estuve casi 10 años en el Poder Judicial, juzgando, dictando sentencias. Nosotros aquí en Honduras, voy a recordarte, compañero, que aquí nosotros analizamos si el proceso de las autoridades fue legítimo, la detención, si siguieron un debido proceso, si lo detuvieron con una orden de captura, si lo detuvieron correctamente, si los allanamientos se hicieron en las horas que corresponden. Por eso es esta gran discusión que hemos tenido en el Congreso sobre el estado de emergencia, que es aquel que rompe con el ordenamiento constitucional y que te dice que en cualquier momento puede entrar ahorita la policía a las casas. En la Constitución dice que de las 6 de la noche a las 6 de la mañana no puede ingresar a un domicilio. Entonces, aquí en nuestro sistema, en Honduras, un juez mira un proceso como eso, declara nulo y declara que la detención es ilegal y ordena la libertad. Pero estaba revisando que la doctrina en Estados Unidos es diferente. Dice que para ellos empieza el debido proceso hasta que lo ponen a la orden del juez. Dice que el juez no se preocupa cómo fue que lo capturaron, cómo fue que apareció, cómo fue que estaba frente a él ahí en Nueva York. Luego le dijo, ponete de pie, ¿cómo te declaras sobre este caso? No, vas a tener chance de explicar eso. ¿Cómo te declaras sobre este caso? Y desde ahí le dice, bueno, ¿qué necesitas? Vas para tal lugar, necesitas intérprete, necesitas traductor, necesitas ver las pruebas, necesitas ver el proceso, todo. Desde ahí dice que él, según la doctrina de ellos, empiezan a revisar un debido proceso. Es diferente el sistema de justicia, por eso aquí, aunque el pueblo muchas veces dice, bueno, Honduras no tiene un buen sistema de justicia, sino que comparan aquel sistema, y hoy les digo, ustedes pueden ver la diferencia. Aquí hay un debido proceso, hay un buen sistema de justicia, hay procedimientos, hay horas en que se pueden detener, hay mecanismos, hay un juez tutelando el debido proceso. Aquí para llegar a un proceso, digamos, en actos como estos, muy fuertes, hay que tener pruebas. ¿Dónde se ha distorsionado? Y eso hay que decirlo, que es el problema político que se tiene. Se tiene el problema político de los lawfare, le llaman ellos juicios inventados políticamente con los que se persiguen a presidentes. Aquí en Sudamérica ha sido muy fuerte. Aquí en Honduras nosotros hemos sido víctimas de juicio político. Yo puedo decirle a todas las personas que están en la guillotina, yo lo conozco a flor de piel. A mí me dieron más de 15 años por haber otorgado el canal número 8 al pueblo hondureño, un canal que es del pueblo, un canal que, bueno, muy poco me entrevistan. Eso a pesar de que yo siempre que los miro le digo, este es mi hijo y me alegro mucho que ustedes estén trabajando aquí. Pero durante lo tuvieron los 12 años los nacionalistas, ni una vez fui entrevistado. O sea, el canal no es mío, es del pueblo. Y aún así me hicieron un juicio falso, un juicio inventado. Todo esto es lo que tenemos que enfrentar los políticos. Enfrentamos la manipulación de los sistemas de justicia, la manipulación de las cargas probatorias, pero al final hay una cosa que sí debe de estar muy bien estructurado y eso
va a ser posible porque la ventaja que se tiene también en aquel sistema es que el juicio es oral. Entonces ahí van a poder conocer y puede hacer que aparezcan nombres y testigos y quiénes van a ser, y eso va a ser un proceso oral. Y en Estados Unidos, a diferencia de Honduras, aquí quienes aplican la justicia son jueces. Yo fui juez casi por 10 años, juez de letras y dicté sentencias. Me correspondió hacer el primer juicio oral en el país cuando inició el Código Procesal Penal, allá en el año 2000. Y ahora ellos allá tienen sistema oral, pero también tienen sistema de jurados. Quien va a declarar si es culpable o inocente es un jurado. Así que esto, en el ámbito de aquellos que estaban en incertidumbres, qué estaba pasando, cómo va a ser el proceso, espero que en esta reflexión que hemos hecho en la guillotina les pueda dilucidar y poder descartar muchas preguntas, lograr entender cuando venimos desde años anunciando que si hay algo doloroso para los pueblos latinoamericanos son el afán imperialista de la potencia armada que es Estados Unidos, su afán de drenar los recursos naturales de los pueblos de Latinoamérica, su afán de acumulación, su visión donde el capital tiene más importancia que el ser humano. Nosotros hemos venido planteando que lo más importante debe ser el ser humano y por eso vienen los convenios internacionales, los pactos de derechos humanos, pero todo eso fue totalmente arrollado, destruido en esta agresión militar que se realizó en Venezuela el 3 de enero. No hay duda que seguiremos hablando más de estos temas. Este va a ser un tema de ardua discusión durante todo este año, probablemente. Un juicio no se hace tan rápido, pero estaremos dialogando, reflexionando y valorando esto. Hoy agradezco toda la reflexión que hemos podido hacer el Día de Reyes en la guillotina, este espacio donde siempre estaremos para, como lo hemos dicho, cortar las mentiras. Mire, pasarle la guillotina a las mentiras, porque la corrupción no es sinónimo de cultura, es un delito.